Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local, y el artículo 104 del Reglamento del Pleno del Cabildo de Gran Canaria. Punto único del orden del día, del Pleno pedido por la oposición, dar las instrucciones oportunas para proceder a la liquidación del presupuesto 2019 y de esa forma obtener una cifra real de aplicación conforme a lo establecido en el artículo 20, aplicación del artículo 3 del Real Decreto, Ley 8/2020 de las entidades locales. A la vez de rastrear el presupuesto del ejercicio 2020 para del mismo proponer el cambio de destino de diferentes partidas que se estimen innecesario su ejecución en este ejercicio económico, bien por no ser posible al concentrar masas de personas perder su objetivo ante una nueva realidad COVID-19 o cualquier otra que aconseje una vez tramitado un expediente por los servicios correspondientes. Tal y como hemos acordado en la Junta de Portavoces, vamos a intervenir los distintos grupos políticos de esta corporación, de menor a mayor. Saben que hay 3 turnos de intervenciones, el primer turno de 5 minutos, el segundo turno de 3 y el tercero de 2. Vamos a ser flexibles en los turnos de intervención, pero sí luego que realmente flexibles, que no vaya intervención. Muchas gracias. En primer lugar, el portavoz del grupo mixto, en este caso del Ciudadanos, Ruimán, que tiene la mitad del tiempo, 3 minutos, Ruimán, para la intervención inicial. Tiene la palabra, Ruimán, muchas gracias, cuando señor considere. presidente. ¿Me escucha bien? Sí. Perfectamente, sí, sí. ¿Me escucha bien? Bien, pues, buenos días, Sí, señor sí. presidente. Buenos días, compañeros todos y sus familias. Y quiero mantener a las personas que lo han pasado mal en estos últimos 2 meses, especialmente a los familiares de los fallecidos. La oposición ha tenido que tomar la iniciativa de celebrar este pleno porque, pese a haber tendido la mano desde el primer minuto ofreciendo nuestros votos para adaptar el presupuesto a la nueva situación económica y social, la hemos obtenido por parte del equipo del gobierno. Que esta iniciativa haya y que parece que el diagnóstico es común, ¿no? Es decir, todos coincidiremos que estamos ante un drama económico y social en el que la principal actividad económica de Gran Canaria, el turismo, está en cero, en el que el resto de actividades están intentando de alguna manera luchar por sobrevivir, y en social el panorama es aún peor, ¿no? Estamos con la incertidumbre en relación a los puestos de trabajo, el incremento exponencial en las ayudas de emergencia social y la vulnerabilidad, a veces, lamentablemente, con fatal desenlace en la salud. Sin embargo, consideramos que la oportunidad de transformar grande, que en este momento los partidos por actuar como si fuéramos una única institución, como tenemos, sin sesgos ideológicos, compartiendo información, fijando conjuntamente las líneas de actuación y sus criterios, y por supuesto de la mano del resto de las redes sociales y especialmente del empresariado, de los grandes empresarios que tenemos en Gran Canaria y que han demostrado en el resto del territorio nacional, otros empresarios, que hay que contar con ellos necesariamente porque los necesitamos. No sé si las compañeras de Podemos estarán preparadas para buscar al empresariado o van a ir amenazando con la tasa de reconstrucción delante, pero en cualquier caso que tenemos que estar unidos y tenemos que contar necesariamente con ellos. Y para ello tenemos que actuar, como decía, conjuntamente, tenemos que reivindicar el endeudamiento, dado que es evidente que vamos a tener muchísimos menos ingresos y que vamos a incluso asumir gastos que no estaban inicialmente contados. Pero los objetivos, que son claros: mantener el empleo, como he dicho, ayudar al tejido empresarial, garantizar la atención de las personas en situación vulnerable y aliviar la carga que desde el Cabildo imponemos a las corporaciones
locales, a los ayuntamientos concretamente, debe hacernos pensar en conjunto y evidenciar que actualmente es prioritario dar el presupuesto que tenemos aprobado para poder atender con estos recursos que vamos a disponer todas estas necesidades que, digamos, han surgido en el contexto actual. Por último, ya para concluir, señor presidente, yo creo que en el ámbito de nuestras competencias, sin abandonar aquellas actividades que hemos logrado ciertos avances, indiscutible, economía azul, energías renovables, sector audiovisual, entre otras, y dentro de la contribución al relanzamiento turístico de Gran Canaria, desde el aspecto de la promoción, yo creo que tenemos que estar decididamente por la inversión, principalmente en el sector de la construcción, e intentar buscar un acuerdo con todas las administraciones públicas para remar en este sentido. Yo quiero rememorar aquel espíritu del Gran Canaria Arena en el y de alguna manera errar todos los obstáculos de manera tenemos que ponernos todos de acuerdo, sacar adelante planes de inversión respondan a no como el plan de inversión que se presentó en el día de ayer por este Cabildo de Gran Canaria, en concreto por el equipo de gobierno, en el que se echa en falta una estrategia. El nivel... Casi 4 minutos. Ya, sí, ya con nuestra opinión, el nivel lo incorporen como reactivar la economía derivadas de los incendios del mes pasado, que no son pensando en reactivar como consecuencia de la situación que hemos vivido. En cualquier caso, ya concluyo, le tendemos la mano, señor presidente, aquí estamos para reorientar el presupuesto. Si usted quiere hacer un plan de inversiones que respete Gran Canaria. Gracias. Muy bien, gracias, Ruimán. A continuación, gracias, Ruimán. Tiene a continuación la palabra Miguel Bravo de la... Perdón, tiene la portavoz Sara. Tiene la palabra, Sara, ¿puedes? Sara, tienes que activar tu micrófono. ¿Ahora me escucha? Venga. Hola, buenos días. Sí, puede. ¿Buenos días? Sí. Buenos días, Sara. Sí. Buenos días. Gracias, presidente, que hay problemas con la conexión. Vale, muy bien. Bueno, decía que nunca antes he imaginado tener que hacer frente a como la que estamos y a una pandemia mundial, terreno fácil. A pesar de todas las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, tenemos y orgullo de la actuación que hemos dado, así como también de la respuesta que ha dado los Gran Canarios y la Gran Canaria, que ha sido ejemplar. La crisis actual derivada del COVID-19 ha puesto de manifiesto, como ninguna otra, nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Nos ha hecho ver realmente es importante todo lo que como sociedad también de construir la realidad, ha evidenciado en los elementos esenciales del estado del bienestar, con la sanidad pública como primera línea de batalla. Nunca antes se evidenció tanto como lo público era y es la única manera de contener una crisis y la única también, porque ahora más una política, todas las actividades encaminadas a el bienestar físico y emocional de las personas y también en cada punto a la economía feminista,
es necesario sacar del centro a los mercados para poner como eje central de las políticas a la sostenibilidad de la vida. Dejar de vertebrar el sistema en la acumulación de riqueza para hacerlo en base al bienestar de las personas. Y más de la crisis sanitaria, a día de hoy, las personas están inmersas en una supervivencia. Estaban mal ya desde la declaración del estado de alerta, ahora han visto empeorada su situación y encima no saben cuál va a ser el porvenir que tendrán que hacer frente cuando todo esto pase. Esta situación nos ha obligado a confinarnos, que este confinamiento igual para todas las personas, porque algunos y algunas no tenían, lo que ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la vivienda, la seguridad y la vida de las personas. Y sanitaria, una crisis económica, la segunda encima muy poco afecta a una generación que tiene que cuándo desarrollar su proyecto de vida, llevar pérdida de empleo, cuestión que será también para los más vulnerables, a los que tienen un menor poder adquisitivo y los que tienen una mayor precariedad laboral, y en ese sentido las mujeres se van a ver mayormente afectadas porque son las que mayor precariedad en el empleo tienen, con salarios inferiores, con inestabilidad laboral, tratos parciales, los cuidados sobre ellas, y muchas se van a ver forzadas a trabajar en la economía sumergida. Concluir, esta situación que hemos tenido ha evidenciado la necesidad de un cambio de modelo, pero esta situación también puede ser una oportunidad para poner en marcha las medidas necesarias para permitir un cambio real del sistema. La actual crisis sanitaria, social y económica nos debe hacer pensar si entre todos y todas podemos aunar esfuerzos para crear una viva y justa. Nos merece a intentarlo. Sí. Sí, Muy bien, tiene la palabra a continuación don José Miguel Bravo de Laguna, portavoz de Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria. una cuestión. Tengo la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, José Miguel, por favor. Sí. Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Sí, por favor. Yo quiero comenzar en nombre de mi grupo de Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria, como es natural, mostrando nuestro sentimiento de pesar los fallecidos, esas 36 personas fallecidas en Gran Canaria, esas 103, más del triple, que han fallecido en Tenerife, esos 151, por tanto, en el total de Canarias, cerca de 27.000 víctimas en España, cerca de 300.000 en todo el mundo. Por tanto, nuestro sentimiento de pesar por las muertes acaecidas y por el sufrimiento que está produciendo esta pandemia. En segundo lugar, también mostrar muy brevísimamente el agradecimiento, por supuesto, de nuestro grupo a todos los que están luchando en la primera línea, en las primeras trincheras, desde el personal sanitario, personal de asuntos sociales, de residencias de mayores, de menores, etcétera, pasando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por todos los que están luchando, y los empleados de los supermercados, en fin, muchísima gente que está ahí manteniendo mínimamente el pulso de esta sociedad. Y lo que quiero empezar diciendo es que efectivamente este pleno ha sido convocado por grupos de oposición, por consejeros de la oposición. Nos hubiese gustado más que hubiese sido una iniciativa de la presidencia de convocarnos a un pleno para debatir sobre el coronavirus y cómo hacer frente a todo eso. Porque, como ya se ha indicado, en una crisis terrible que exige el esfuerzo de todos, ¿no? Que estamos en una guerra. Bueno, pues una guerra para vencer al enemigo, en este caso al virus, y a las consecuencias económicas y sociales que se derivan de él, hace falta todos los soldados, no solo
los del Estado Mayor, no solo los del gobierno, también hace falta la aportación de los grupos de oposición y también nos ofrecemos desde esa perspectiva al grupo de gobierno para colaborar en todo lo posible. Desde el principio, no cuando las vacas vengan más todavía de lo que ya están, porque si no, ciertamente vamos a incurrir en algo que es ciertamente incoherente, que es, mientras hay dinero, hay fondos para repartir, aquí estamos nosotros en el gobierno, en plan, y cuando vengan las vacas flacas, pues vamos a ser copartícipes a todos. El gasto de la sociedad en su conjunto va a ser tremendo. Y a veces se agrava con decisiones que son muy cuestionables. Por ejemplo, hoy mismo hemos conocido lo de los 14 días de confinamiento para todos los que entren en España y eso acaba de dar la puntilla al sector turístico. Le vamos a decir, por ejemplo, a un danés, Dinamarca ha sido declarado hoy primer país europeo exento de coronavirus, o por lo menos con una afección muy limitada. Ahora le decimos a un danés, si quiere venir a Gran Canaria, que no venga porque vamos a tener 14 días aquí, cuando somos el país que desgraciadamente ofrece el mayor número de muertos por 100.000 habitantes de todo el mundo. Entonces, yo sinceramente creo que todas esas cosas, por ejemplo, también el tema de que no se permitan las rebajas y cosas así, se están tomando decisiones un poco absurdas y alocadas. En definitiva, ¿qué podemos hacer desde el Cabildo de Gran Canaria? Esa es la situación financiera para intentar contribuir desde la perspectiva también de la oposición a una mejor utilización de los recursos públicos. No vale eso de que cada semana se aparezca una rueda de prensa diciendo que ahora son 160, antes eran 130, mañana serán 180 y así sucesivamente, pretendiendo, por tanto, aportar a la ciudadanía la idea de que el Cabildo es hacer cosas, digamos, decisivas. Vamos a intentar con organizaciones. Pero miren, ha habido una encuesta, la tengo, fue del pasado 13 de abril, por tanto hace exactamente un mes, hoy es 13 de mayo, del Canarias 7, donde se dice que en el caso de necesitar ayuda económica, cree que la recibiría con más probabilidad de, entonces, primero, la familia y amigos, 54%, gobierno de España, 30%, gobierno de Canarias, 30%, ayuntamiento, 21%, cabildo, 17%. Es decir, la percepción que hay en la ciudadanía es que el cabildo no es una institución muy eficaz en estos momentos. Y a mí me preocupa mucho el tema del papel del cabildo. Lo he repetido en muchos plenos, pero ahora se agudiza todavía más esa preocupación. O utilizamos bien los fondos, y los fondos se van a terminar, porque como ha dicho incluso Isabel Mena en declaraciones que hoy he leído en la prensa, los ingresos de este año ya no existen y hay que usar los fondos que tenemos. Y cuando los fondos se acaben, ¿qué? Por tanto, hay que dar empleo y, por tanto, fijarnos en las competencias propias de Cabildo, por ejemplo, cultura y deporte, profundizar ahí. Por supuesto, la promoción del turismo va a ser esencial. La imagen de isla tiene que ser reforzada como destino sanitariamente muy potable. Lo hemos comprobado, una cifra que desgraciadamente produce fallecimientos, pero en una cifra, un porcentaje ciertamente bajo. Por tanto, hay que hacer un apoyo a los autónomos, hay que hacer las cosas con cabeza. No todo puede ser además endeudamiento, porque el endeudamiento, no nos olvidemos, es para hoy, hambre para mañana, porque nos endeudamos, pero hay que devolver esos préstamos, hay que, digamos, gravar a las generaciones futuras con el endeudamiento. En definitiva, nuestra posición es, señor presidente, y lo reiteramos una vez más, de colaboración leal. Por ejemplo, el ayuntamiento de Telde, donde también está nuevamente, que es convocar a todos los portavoces de todos los grupos de oposición, a los sectores económicos y sus más representativos, y entre todos aunamos esfuerzos para remar en la misma dirección de intentar que Gran Canaria recupere lo antes posible, no solo desde el punto de vista sanitario, que es el primordial, el preferente, hay que seguir teniendo muchísimas precauciones, pero al mismo tiempo hacerlo con equilibrio en cuanto a la actividad de la isla. Muchas gracias. Sí. Vale, muchísimas gracias. Vamos a ver si es posible, porque en algunos momentos parece que la red no soporta el que tengamos todas las cámaras encendidas. Vamos a intentar
que desconectarnos también las cámaras directamente, cada uno de nosotros, menos los portavoces que van a intervenir, en un momento quiere intervenir por alguna alusión, porque necesita hacer alguna intervención, pues lo señala con la mano correspondiente para dar la palabra. Pero intenten desconectar las cámaras y seguir escuchando el pleno con el audio. Salvo los portavoces se mantienen todos activos con el micrófono y la cámara. De acuerdo, tiene a continuación la palabra el portavoz del Grupo Político Popular, Marco Aurelio Pérez. Bien. Tiene la palabra. Ahora, bien. Sí, buenos días. Tenía el micro cerrado. Buenos días a todos. Saludarles, de alguna manera expresar también las condolencias a los familiares de las personas que de alguna manera han perdido como consecuencia del COVID a sus seres queridos y, por supuesto, ánimos a todos aquellos que han estado trabajando en la primera fila para conseguir que este virus pues, de alguna manera sea controlado y, por supuesto, a la sociedad por su comportamiento. Como bien se ha expresado por los compañeros que han intervenido anteriormente, los grupos de la oposición el pasado 21 de abril, es decir, prácticamente han pasado 21 días, solicitamos un pleno para de alguna manera aportar nuestro grano de arena. Ya nosotros el día 18 de marzo nos dirigimos a la presidencia del Cabildo, todos los grupos de la oposición de manera conjunta, diciéndole que contara con nosotros, que estábamos dispuestos en una situación como esta a trabajar y apoyar con nuestros conocimientos, con nuestras capacidades, la mejora en cualquier plan para reactivar Gran Canaria. La respuesta pues fue, digamos, la callada. Hemos seguido esperando, no se nos convocaba, no se nos llamaba y consecuencia de ello fue la situación de proponer un pleno donde de alguna forma lo que soporta el mismo es trabajar en la liquidación del presupuesto 2019, que ya a estas alturas está más que realizada por parte del Cabildo. Yo creo que le sirvió de espoleta nuestra petición de pleno, porque de alguna manera nos tenemos que felicitar. Ya al día de hoy está liquidado el presupuesto 2019, ya conocemos el superávit, ya conocemos los remanentes con los cuales cuenta el Cabildo de Gran Canaria, y eso pues de alguna forma fue la espoleta que hizo que el presidente del Cabildo de Gran Canaria asumiese su responsabilidad. El presidente del Cabildo, a mi entender, había leído mal el decreto, se fue de confinamiento a su casa y se olvidó de que es el presidente de los Gran Canarios, es el que tiene que luchar por todos los Gran Canarios y es el que tiene que trabajar porque esta isla de alguna manera sea un referente. Esta petición de pleno pues sirvió para que esa, digamos, iniciativa de la oposición pues de alguna forma consiga que al día de hoy, aunque no nos guste, pues ya tengamos un plan, tengamos una propuesta de obras para la isla de Gran Canaria y tengamos una serie de cuestiones. Nosotros, de alguna manera, proponíamos un plan, yo diría, más amplio, pensando en primer lugar en las personas, pensando, por supuesto, en los ayuntamientos como primera línea, como primera trinchera al cual van a tocar siempre los administrados y, por supuesto, nuestro tejido empresarial. Las personas, de alguna manera, tienen que estar presentes porque son los más vulnerables en este momento. Cualquier familia que en este momento o antes de la crisis de COVID pudiese tener una situación de normalidad, de repente se vio una situación, vamos a llamar, diferente, una situación donde de alguna forma su ámbito de comodidad desapareció repentino, de la noche a la mañana. Y por eso es necesario establecer por parte del Cabildo un plan de atención a los colectivos vulnerables. Y vulnerable en este momento no es quien de alguna manera estaba fuera de la marginalidad social. Vulnerable en este momento son muchísimas familias normales de nuestra sociedad, mediante, por tanto, acciones dirigidas a ellos. Por otro lado, también establecer fórmulas de colaboración público-privada. Por supuesto, hablar con los ayuntamientos. Los ayuntamientos en este momento necesitan mucha liquidez y el Cabildo de Gran Canaria no solo le puede dar liquidez diciéndole yo te doy una subvención, yo te paso dinero para que puedas hacer una inversión en tu municipio. Hay que ayudarles a compensarles parte de la carta municipal que este Cabildo pues le retiene por la gestión de diferentes servicios. Y por supuesto las empresas. Las empresas
de Gran Canaria tienen que estar apoyadas. Tenemos que pensar en una nueva fórmula, tenemos que hablar en nuevas actividades económicas, tenemos que estar hablando de ayuda a la internacionalización de nuestras empresas, tenemos que hablar de un crecimiento de lo que puede ser el conocimiento, la inteligencia, la innovación. Y todo eso, pues de alguna manera, estamos viendo que la normativa lo permite. Al día de hoy no hay que esperar a que Madrid nos autorice el superávit. Ya desde el 17 de marzo, con el Real Decreto Ley 8/2020, el gobierno de España, el gobierno central, permitía a los cabildos y a los ayuntamientos disponer del 20% del superávit para financiar lo que eran acciones de servicios sociales y de promoción social. Y, por supuesto, siempre ha estado permitido lo que son las inversiones financieramente sostenibles en las administraciones públicas con cargo a los superávit y a los remanentes. Y eso es lo que propone nuestro pleno. Nuestro pleno no proponía sino tener los cálculos hechos y lo hemos conseguido. Hemos conseguido que el Cabildo de Gran Canaria en estos 21 días haya trabajado para sacar del cajón de la intervención de fondos el superávit que tiene nuestra isla. Ahora lo que tenemos que hablar es cómo distribuir ese superávit. Ayer se da una rueda de prensa por parte del presidente del Cabildo a los ayuntamientos de Gran Canaria, donde de alguna manera nos parece que la presidencia del Cabildo de Gran Canaria sigue estando anclada en el siglo XX y en algunos casos inclusive se va hasta el siglo XXI. Perdón, hasta el siglo XIX, sigue hablando de caminos, sigue hablando de pintura, sigue hablando de asfalto. Señores, estamos en el siglo XXI. Estos días hemos constatado como muchos chavales, muchos hijos nuestros se han podido quedar sin las clases porque simplemente no llegaba a Internet. ¿Por qué no invertimos, por ejemplo, en tecnología? ¿Por qué no invertimos en nuevas fórmulas para que nuestra sociedad esté conectada? En dispositivos para que de alguna manera podamos controlar y podamos dar esa seguridad que nos piden nuestros visitantes, esa seguridad que nos pide nuestra sociedad. Y esa es la clave con la cual tenemos que movernos. Tenemos que movernos en una sociedad del siglo XXI y dejar de pensar en los votos, dejar de pensar a qué alcalde, a qué ayuntamiento que me ríe, que me hace la gracia, pues de alguna manera va haciendo las cosas. Y en definitiva, recordarle al señor presidente del Cabildo que estamos aquí para trabajar, que estamos aquí para colaborar y que lo hemos dicho públicamente, lo hemos dicho por escrito desde el pasado día 18 de marzo. Y al día de hoy seguimos esperando que se nos solicite nuestra colaboración. Y le digo una cosa, señor presidente, cambie la forma de pensar. No siga repartiendo bloques, asfalto y cemento. Eso no nos lleva, no nos permite progresar en el siglo XXI en el que estamos. Muchas gracias, don Marco Aurelio Pérez. Tiene a continuación la palabra don José Miguel Pérez, portavoz del Partido Socialista. Miguel Ángel Pérez, que no veo, no lo encuentro, ¿en qué orden? Miguel Ángel Pérez. Claro, vale. Miguel Ángel, activa, ya tienes activado el micro. Sí. Gracias, señor presidente. Durante los últimos 57 días, nuestro país se ha visto en la obligación de confinar a la mayoría de la población con el propósito de protegernos frente al contagio de un nuevo virus desconocido, pero igualmente letal para parte de nuestros familiares y allegados. En una situación tan dura y tan crítica, tan dolorosa y de tanta incertidumbre como la que hemos vivido y vivimos, garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales resulta de vital importancia para nuestra sociedad Gran Canaria. El COVID-19 ha puesto a nuestra sociedad en un difícil escenario del que evidentemente no es posible salir sin el esfuerzo de todos y todas. La rapidez en la evolución de los hechos que están ocurriendo a nivel insular, regional, nacional e internacional ha requerido y requiere a día de hoy de la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura que vivimos. En estas circunstancias, la política económica debe estar orientada a proteger el empleo, a ayudar a los más vulnerables y a impulsar el tejido productivo, elementos que yo creo que compartimos con el resto de grupos políticos. Desde el Grupo Socialista compartimos con estos grupos que la reactivación económica pasa por apoyar a las personas, a las empresas y también a las entidades locales. Y por eso, en nombre de mi grupo y en el mío propio,
quiero reconocer las decisiones positivas que ha tomado tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias. Ante esta situación de emergencia de salud pública, ambos gobiernos han venido adoptando medidas urgentes en el ámbito económico y también en el ámbito social. En primer lugar, hemos luchado contra la pandemia, reforzando servicios sanitarios y también la investigación. En segundo lugar, apoyando a los ciudadanos, a los trabajadores y trabajadoras, en definitiva, a las familias, a los autónomos, y prestando una especial atención a aquellos más vulnerables. Y en tercer lugar, apoyando la actividad económica con medidas de liquidez y flexibilidad dirigidas a aliviar los costes para las empresas. Yo quiero mostrar el apoyo a los ERTE que estamos teniendo también en Canarias, con una aportación de más de 340 millones de euros mensuales a cargo de la Seguridad Social en nuestra comunidad autónoma y que ayudan a preservar numerosas empresas y buena parte del empleo. Compartimos también las medidas del Ejecutivo Central con relación a los autónomos, a los avales del ICO o incluso a la preservación del derecho a la vivienda primordial para nuestra sociedad. Pero me voy a centrar ahora en las competencias que tenemos como Cabildo, que yo creo que es el motivo de este pleno. El Grupo Socialista es consciente de la necesidad de movilizar recursos para proteger a los más vulnerables, como he dicho, y ayudar a los sectores industriales o empresariales, especialmente de aquellas consejerías que nosotros estamos gestionando. Por ello, permítame hacer un breve resumen de las acciones que hemos tomado en las últimas semanas. Hemos aportado 2,5 millones de euros a los ayuntamientos en ayudas de emergencia social. Incorporaremos 2 millones adicionales a estas corporaciones para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. Hemos también incorporado 800.000 euros a Cruz Roja, a Cáritas, al Banco de Alimentos y a Oportunidades de Vida para atender bienes básicos a estas personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social. Como saben, hemos puesto 1.960.000 euros en ayudas directas al sector del taxi gran canario, que suponen una cuantía de 700 euros en los bolsillos de más de 2.700 autónomos del sector y, por ende, de sus propias familias. Hemos incorporado 5 millones adicionales respecto a lo presupuestado en 2020 a planes de empleo y 4 millones a los incentivos a contratación local. También hemos puesto 200.000 euros en líneas de ayuda a los ayuntamientos para apoyar la docencia a menores y a jóvenes de quinto, sexto y educación secundaria obligatoria. Asimismo, hemos aportado 250.000 euros adicionales para ayudar a alumnos universitarios a afrontar el sexto plazo de sus matrículas en convenio con la Universidad de Las Palmas. Y también hemos aportado 1,5 millones de euros para la formación y contratación de desempleados en el ámbito de la cultura, tan importante para nuestra isla, y 100.000 euros adicionales para el apoyo a trabajadores autónomos de la industria cultural. Hemos también adoptado medidas de carácter organizativo que impulsen la gestión en nuestras consejerías, y quiero centrarme en los servicios de mis dos consejerías, Obras Públicas y Transportes, porque son los que me tocan más cercanamente. Hemos alzado la suspensión y dado continuidad a los procedimientos de contratación, como son los de limpieza y seguridad, en el caso del transporte, o los contratos de asfaltado insular, que antes se hacía alguna referencia por parte de algún grupo político, en este caso con una visión de planificación insular en la gestión de las carreteras. Hemos mantenido la actividad en el sector de la construcción, en obras y construcciones que están activas por carácter de emergencia, siempre respetando y haciendo velar las medidas de seguridad y salud para los trabajadores que en ellas participan. Hemos aportado liquidez a los contratistas y operadores concesionales de nuestros servicios esenciales, reduciendo los periodos medios de pago. Por ponerles un ejemplo, en el caso de transportes estamos pagando a 0,38 días y en el caso de obras públicas en 2 días. Hemos impulsado la ejecución de nuestro presupuesto vigente de 2020, porque permítame decirle que es la principal manera de estimular la economía insular. De nuevo, en el caso de obras públicas, hemos liberado 7,5 millones en operaciones O en los meses de mayo, marzo y abril, y tenemos en torno a 4 millones de euros en pagos pendientes en fase ADO. En el caso de transportes, hemos tenido operaciones por valor de 16 millones de euros y tenemos otros 2 millones de euros en procedimientos pendientes de pago. En definitiva, señores consejeras y consejeros, tomando medidas de gestión y de estímulo para que podamos seguir sosteniendo los servicios públicos esenciales, para que podamos ayudar y empujar a la economía de trabajadores y trabajadoras, de las empresas, y para que podamos asistir a las personas en situación de desempleo, de pobreza o de exclusión social. No quiero finalizar mi intervención sin agradecer y felicitar a los técnicos del Cabildo de Gran Canaria, que en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, se han adaptado a un nuevo esquema de trabajo, teletrabajando, y están dando lo mejor de sí mismos para que el Cabildo funcione a pleno rendimiento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tiene ahora a continuación la palabra el portavoz de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez. Carmelo, tiene la palabra. Sí, buenos días. Perfecto.
Buenos días a todas y a todos. Activa tu cámara también, Carmelo, que no la tienes activada. A ver, ahora, perfecto. ¿Sí? Sí, Bueno. Perfecto, se te oye y se te ve. Bueno, quiero empezar también esta intervención expresando nuestra condolencia por las personas fallecidas, por las personas que de alguna manera se han visto afectadas por esta terrible epidemia, y nuestro reconocimiento a todo el personal sanitario, el personal de emergencia, los servicios públicos, de manera muy esencial a empresas privadas y de la administración que han mantenido una mínima actividad económica para que la gente pueda vivir, y por supuesto a los servicios de seguridad, los diversos cuerpos de seguridad, desde las policías locales, nacionales, Guardia Civil, Ejército, etcétera, que de alguna manera están interviniendo, desempeñando diversas tareas en esta situación de emergencia. Bueno, el tema de fondo que se plantea con esta iniciativa por parte de los grupos de la oposición es la situación de la emergencia sanitaria y qué respuesta se está dando desde el Cabildo. Y ustedes plantean dos iniciativas: una, que se liquiden los presupuestos del año 2019, y dos, que se haga una reformulación del presupuesto del 2020 para adaptarla al COVID. Estamos hablando de un problema, de una situación de emergencia que tiene una dimensión planetaria, con unas consecuencias catastróficas a nivel mundial y de manera muy especial en Canarias. Los grupos de la oposición, los tres, tienen un mismo mensaje, ¿no? Es decir, el Cabildo está inactivo, no hace nada frente a esta situación de emergencia. La verdad que si vamos a esperar por las iniciativas de los grupos de la oposición, pues al final no sé cuánta gente viviríamos en este planeta, porque ustedes lo que vienen a plantear son cosas que ya el Cabildo ha realizado. Y no es verdad que el Cabildo esté inactivo. La emergencia se aprueba por un decreto el 14 de marzo, hace casi 60 días, y desde ahí, 2 días más tarde, el presidente del Cabildo promulga un decreto para adaptar el funcionamiento del Cabildo a esta nueva situación, favoreciendo el teletrabajo, la presencia y el buen funcionamiento de los servicios esenciales, las sesiones telemáticas, la agilización de los pagos. Aquí nuestro reconocimiento y felicitación a todo el personal de Secretaría, de Asesoría Jurídica, de Emergencia, de Intervención, de Pagos del Cabildo, porque ha hecho que esta institución esté funcionando durante este periodo. Nos hemos coordinado con los ayuntamientos, con otros cabildos, con el gobierno de Canarias, y todo con una finalidad: garantizar la salud y la seguridad, y garantizar también el funcionamiento del Cabildo. Y no es verdad, por tanto, que el Cabildo haya estado ausente. Primero, se ha aprobado un plan con 33 medidas hace un mes, el 16 de abril. 33 medidas para afrontar respuestas urgentes derivadas de la pandemia. La pobreza, el apoyo a las empresas, las actividades económicas, el tema de los autónomos, el apoyo al sector primario, y además con un presupuesto de inversiones de 100 millones de euros. En segundo lugar, se ha concretado un plan de inversiones por 100 millones en todas las áreas económicas y sociales de este Cabildo. Y eso no es una improvisación, lo venimos trabajando desde hace 2 meses. Responde, por una parte, al programa de actuación del Cabildo, y por otra, a la necesidad de adaptar nuestras decisiones y recursos al COVID, a la emergencia sanitaria. En tercer lugar, una ampliación de las medidas para favorecer a los autónomos, a las pymes,
incrementar la disposición de alimentos para colaborar con los ayuntamientos, el tema del apoyo a la cultura, la educación y de manera muy especial el apoyo al sector turismo, a los sectores económicos, porque ahora lo que toca, una vez que se va suavizando de alguna manera el tema de la emergencia sanitaria, ahora el reto es la reactivación económica, crear empleo, dinamizar nuestra economía y luchar contra la pobreza. En cuarto lugar, hemos procedido a la agilización de la ejecución del presupuesto 2020 con la incorporación de los remanentes procedentes del 2019. Por tanto, otra de las iniciativas que ustedes plantean que ya está hecha. Si esperamos por ustedes, el señor Marco Aurelio, el portavoz del PP, decía que estamos anclados en el siglo pasado, pero bueno, es que si esperamos por ustedes regresamos a la Edad Media seguramente. Y no es verdad que la iniciativa de los grupos de la oposición de solicitar este pleno haya actuado como una espoleta. Eso no es verdad. Nosotros aprobamos el decreto de liquidación del presupuesto 5 días antes de que ustedes solicitaran el pleno. Da la impresión de que ustedes se enteraron y dice, ¿qué hacemos? Y entonces, deprisa y corriendo, improvisan esta iniciativa que ya está hecha. Hemos reformado, como punto número 5, hemos reformado el FEDECAN en la anualidad del 19, que en estos momentos se está ejecutando con una inversión. Vamos intentando acortar, que ya van pasados los 6 minutos. Bueno, voy terminando. 3, ¿no? Eran 5, ¿no? Pero ya van 6, casi 7. Pero que he intentado ser un poquito flexible con todo. Bueno, termino. Es decir, en total las inversiones que en estos momentos ha impulsado el Cabildo, con las medidas son más de 400 millones de euros de esta corporación insular. Creemos que estamos en el trayecto, en el camino correcto, y por eso nuestra prioridad en estos momentos es la lucha contra la pobreza, la creación de empleo y la reactivación económica. Y en ese sentido, todas las decisiones que hemos tomado van en esa dirección. Muchas gracias. Gracias, Carmelo. Tiene ahora de nuevo la palabra el portavoz del Grupo Mixto, en este caso por el Grupo Político Ciudadano, Ruimán, 2 minutos de intervención. Vale. Perfecto, tienes la palabra, Ruimán. Vale, sí, voy allá. Voy allá, sí. Dale para abajo. Ahí. Ruimán, ¿tienes desactivada la cámara? A ver, yo lo voy a activar aquí. Tienen desactivada ustedes, ¿eh? Ahora me la están solicitando. A ver, Ruimán, venga. Perfecto. Tienes la palabra, por favor. 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer de sobremanera al portavoz del Partido Nueva Canaria, que es el único que ha entrado realmente en el fondo de nuestra propuesta, ¿no? Sí quiero matizar que, por lo menos en lo que a nuestra formación se refiere, no estamos diciendo que el Cabildo no haya estado presente adoptando medidas en este contexto, ¿no? Lo que decimos es que esas medidas no son consecuencias de un plan estratégico. Efectivamente, lo hemos visto desde el inicio, en el que para incluso mandar el personal a casa y establecer cuáles eran los servicios esenciales presenciales, se tardó una semana y poco menos que intentando esconderse detrás de los jefes de servicio, hasta el día de ayer con el plan de inversiones, un plan de inversiones sobre el que ahora me referiré, pasando incluso por determinadas medidas como la ayuda a los autónomos,
que primero le da un importe y cuando se dan cuenta que 2 millones se tienen que destinar solo a los taxistas, pues tienen que, de alguna manera, reinventar esa medida. Es decir, lo que queremos simplemente es que, de manera institucional, pensemos un programa, un plan que sirva para dinamizar los distintos sectores de la economía y para ayudar, por supuesto, a las personas que están en situación de máxima vulnerabilidad. Está claro que hay actuaciones como las ayudas de emergencia social que no pueden esperar a tener un plan ideado y consensuado, pero otras sí. Miren, el plan de inversiones. El 20% del plan de inversiones se destinan a rehabilitación turística y a cuestiones relacionadas con la vivienda pública, ¿cierto? Que a través del Instituto Canario de Vivienda. 20% del plan de inversión. Miren, nosotros en diciembre les propusimos que apostaran por incrementar la rehabilitación turística, las inversiones en rehabilitación turística y por incrementar las partidas para la promoción de vivienda pública. Ha tenido que pasar una pandemia y 6 meses para que ustedes se den cuenta de que eso es una prioridad para generar actividad en el sector. Y mire, concluyo rápidamente, portavoz de Nueva Canaria, Carmelo Ramírez. ¿Cree usted que no es una improvisación anunciar un plan de inversiones de 100 millones de euros y luego presentar lo que presentaron ustedes ayer? En serio. Mire, 8,5 millones de diversos proyectos del consorcio. No los explicita usted. ¿Cuáles son? Es decir, tiene que usted poner bolsas económicas para rellenar y que le sumen 100 millones de euros. Estas obras que usted pone, ¿qué son? Estas inversiones, ¿de carácter plurianual o las va a ejecutar usted todas antes del 31 de diciembre? Porque, claro, el 31 de diciembre le voy a preguntar sobre todas estas inversiones, a ver si las tiene usted ejecutadas. Si es plurianual, ¿para cuántos años es? ¿Para 2? ¿Para 3? ¿Cuánto está invirtiendo usted este año? ¿30 millones? Vamos terminando, por favor. En definitiva, señor Morales, señor Miguel Ángel Pérez, señores de Podemos y señores de Nueva Canarias, estamos en disposición de colaborar, de hacer un plan de la institución en el que no haya improvisación, en el que haya estrategia. Si quieren contar con nosotros, nosotros tendemos la mano como hemos hecho desde el primer minuto, y si no, pues miren, al final van a tener lo que están ustedes haciendo. Y los perjudicados van a ser siempre los ciudadanos de Gran Canaria. Así que, si quieren contar con nosotros, la elección está en sus manos. Gracias, Ruimán. Tiene la palabra la portavoz de Podemos. 2 minutos, Sara Ramírez. La palabra, Sara, ahí tienes el micro activado. Hola de nuevo, se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Antonio, sí, gracias, presidente. Actuar frente al COVID-19 ante esta crisis sanitaria ha requerido de una serie de medidas de actuación inmediata que ya presentamos en su momento con este plan de 33 medidas, que además de las áreas que llevamos desde nuestra formación política, destacaban la puesta en marcha de un recurso alojativo extraordinario para las mujeres y menores víctimas de violencia de género, con la finalidad de aumentar la independencia de las unidades familiares para hacer frente a posibles contagios masivos y poder hacer frente también a un previsible aumento de la violencia machista. Por otro lado, se agilizaron los plazos en el ingreso de las subvenciones nominadas para los servicios de atención y prevención en violencia de género, y también se redujeron los tiempos de pago a proveedores. Por último, la suspensión de los pagos de alquileres a las personas inquilinas del parque público que gestiona el Consorcio de Viviendas, que es fundamental para que el pago del alquiler no sea ahora mismo una preocupación para las familias más vulnerables, con un acuerdo de condonación de pago por 3 meses, pero en lo que estudiaremos propuestas para seguir ayudando a los que peor lo estén pasando a lo largo del 2020. Todas estas medidas corresponden a una primera fase de acción inmediata. Aún así, estamos trabajando en el después, en cómo afrontar las consecuencias de toda esta crisis que se nos viene encima. Y en este sentido, hemos desarrollado el plan de medidas que se presentó ayer con todas las inversiones y que está encaminado a paliar la situación. Y en todas las inversiones tienen un objetivo social y medioambiental. En igualdad, nos centraremos en las mujeres y menores víctimas de violencia de género y en la red de acogida. Por eso vamos a llevar a cabo la adquisición de nuevos recursos alojativos que permitan el aumento de plazas para afrontar la previsible aumento de la demanda y mejorar el aislamiento de las unidades familiares, pero también impulsar algo que es muy importante, que es una
un proyecto de intervención socioeducativa que permita la mejora en el proceso de autonomía de las mujeres. En materia de arquitectura y vivienda, vamos a colaborar en la promoción de vivienda pública para alquiler social con el ICABI, ayudas para urbanizar parcelas destinadas a este parque de viviendas con algunos ayuntamientos que van a ceder estos terrenos. Vamos a concluir la construcción de viviendas sin terminar para ceder la bolsa de vivienda del ICABI, a trabajar para redactar proyectos de modelo de vivienda colaborativa de emergencia habitacional con los municipios, a incrementar la regeneración y restauración de vivienda para la mejora de la habitabilidad de aquellas viviendas deterioradas por los municipios, con los municipios, y además vamos a acondicionar inmuebles de propiedad insular sin concluir para acabarlos y que tengan el uso público para el que fueron proyectados. En conclusión, todo ello para que la obra pública tenga una finalidad social, económica y medioambiental para construir con criterios de eficiencia energética. Gracias, presidente. Muchas gracias, Sara. Tiene a continuación la palabra el señor Bravo de Laguna, Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria. Tiene la palabra don José Miguel Bravo de Laguna. Sí. Gracias, presidente. Este no es un debate ni sobre las medidas concretas que el Cabildo ha ido adoptando, ni siquiera sobre medidas que propongamos los grupos de oposición, más que conocer cuál es la situación de liquidación del presupuesto para saber la tesorería de que dispone el Cabildo. Al mismo tiempo que lamentamos que efectivamente... José Miguel, por favor, José Miguel, un segundito, por favor. Es que nosotros, yo te estoy intentando activar la cámara desde aquí, pero no se activa. Mira, a ver si actívala tú de tu ordenador, por favor. A ver si, porque no te estamos viendo ahora. Perfecto, gracias. Disculpa. Empiezo entonces. Sí. Decía que este no es un debate propiamente ni de las medidas concretas, ni de los proyectos o planes o iniciativas que está tomando el Cabildo. Yo no he dicho en ningún momento que el Cabildo esté inactivo, estricto sensu, sino que no está actuando por consenso y por entendimiento, en una crisis tan grave que nos afecta a todos, no solo a los grupos de gobierno, porque los grupos de gobierno, si quieren asumir el protagonismo exclusivo en esta crisis, van a pagar las consecuencias del desgaste que inevitablemente se va a producir, porque estamos en una situación de enorme emergencia. Por eso me ha producido tristeza oír a doña Sara Ramírez, a don Miguel Ángel o a don Carmelo, los portavoces de los grupos de gobierno, porque ninguno ha apostado por ampliar el margen de colaboración con los grupos de oposición, que es lo que hemos nosotros planteado. Ustedes dicen que tienen un programa de reactivación económica y dicen que hay 100 millones para inversiones, pero vamos a ver, si según las cifras de la liquidación del presupuesto del año pasado, el presupuesto del Cabildo se liquidó en un 83%, eso quiere decir que el 17% no se ejecutó. Y resulta que las inversiones son el 20% del gasto del Cabildo. Luego, los que se han quedado en el tintero sin ejecutar son las inversiones fundamentalmente, porque el gasto de personal, gastos corrientes, etcétera, eso se ejecuta casi siempre al 100%. En consecuencia, no se las den ustedes de que se lo saben todo. Admitan la colaboración de quienes tenemos alguna experiencia o podemos aportar alguna idea. Oye, y si no son válidas, pues va al cesto de los papeles. Si empezáramos a discutir las medidas concretas, podríamos cuestionar, por ejemplo, ¿por qué se destinan 750.000 euros, según una información hoy en prensa, a ayudar a los efectos de la pandemia en Siria, Palestina y el Sáhara? En el Sáhara tenemos una relación especial, ¿vale? ¿Y por qué no también en Mauritania o Senegal, que son más próximos a nosotros y que también tienen muchas necesidades? Es decir, si empezamos por cuestionar las medidas, podríamos cuestionar muchas cosas. Por ejemplo, yo cuestionaría la medida 25 de aquellas que ustedes iniciaron al principio. A partir de la declaración de alarma, durante los próximos meses, las tareas de fiscalización de la intervención general a los pagos pendientes se adaptarán al mínimo exigible en una situación de emergencia. Es decir, ustedes les dan instrucciones a la intervención, es como decirle a la asesoría jurídica, oiga, y los informes me los hace usted favorables. Es decir, se podrían cuestionar muchas cosas, pero no estamos en ese debate, en mi opinión. Estamos en el tema del enfoque. Ustedes quieren seguir gobernando en exclusiva como si la situación fuera normal, o quieren asumir que estamos efectivamente ante una guerra
de un virus que nos está atacando sanitariamente, con todas las precauciones que hay que tomar y que hay que seguir mentalizando a nuestra gente para que siga tomándolas, pero al mismo tiempo también con unas consecuencias sociales y económicas de una envergadura que excede de la capacidad de los propios gobiernos. Los gobiernos más inteligentes son los que se apoyan en un consenso nacional para salir de este tipo de crisis. ¿Ustedes no lo quieren hacer con Gran Canaria? Bueno, asuman ese planteamiento. Lo que no vale, como les dije en la intervención anterior, es que ahora que hay todavía para repartir y están ustedes, que si 100 millones aquí, que si 2 acá, que si 8 por el otro sitio, ustedes lo hagan en exclusiva y cuando ya no haya recursos, cuando aprieten más el cinturón todavía las circunstancias, nos llamen a nosotros. Tenemos que mentalizarnos en muchas cosas, incluso en la restricción del gasto, los partidos políticos tenemos que hacer una reflexión, incluso de lanzar un mensaje de austeridad, de limitación de cargos, etcétera, a la ciudadanía, porque la ciudadanía nos va a pasar factura si no hacemos las cosas bien, nos la va a pasar la factura incluso haciéndola bien. Si la hacemos mal, entonces va a ser rematadamente el desprestigio de la propia democracia, que es la que se juega de alguna manera también en este envite. Por tanto, nuestro planteamiento es muy sencillo, señor presidente. Se lo dijimos al principio del mandato y se lo volvemos a repetir ahora. Si quiere usted contar con los grupos de oposición, no para decir chihuana y aceptar todo lo que ustedes plantean. Por ejemplo, ustedes plantearon una declaración hace pocos días, y como los grupos no aceptamos la declaración institucional, ustedes lo incluyeron como declaración institucional del gobierno, pero si la declaración institucional son del pleno, no son del grupo de gobierno. Luego le cambiaron el calificativo. Yo creo que esta mentalidad de ustedes de en exclusiva creerse en posesión de la verdad y que todo lo van a solucionar, les va a pasar factura fundamentalmente a ustedes. Por eso yo creo que es un error político la posición que adoptan los grupos de gobierno en este cabildo, no intentando buscar un consenso, un acuerdo con los demás grupos de la corporación, con los grupos de la oposición. Muchas gracias, portavoz de Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria. Tiene ahora la palabra el portavoz del Partido Socialista, don Miguel Ángel Pérez. Perdón, portavoz del Partido Popular, don Marco Aurelio Pérez. Encuentro el... ya lo tengo. Tiene ya activado el micrófono. Falta la cámara. Ahora. Y tiene activado. Tiene la palabra. Espérate un momento. Me han quitado la cámara de nuevo. No, mira, a ver si ahora, porque aquí está activada, a ver si tiene que ver con el ordenador personal. A ver, perfecto. Venga. Bien. Como de alguna manera hemos manifestado en nuestras intervenciones, por parte de los grupos de la oposición, en especial del Grupo del Partido Popular, hemos puesto sobre la mesa colaborar con el grupo de gobierno. Colaborar significa aportar nuestras ideas, discutir con los demás y coger las mejores de las ideas que de alguna manera podamos tener entre todos. Lo que estamos viendo por parte del grupo de gobierno es decir, hemos corrido, porque ustedes lo presentaron el día 21 y nosotros empezamos el decreto 2 días antes. Mire, ni 2 días antes ni 3 días antes, simplemente han hecho los deberes porque se dieron cuenta que no lo estábamos haciendo. Bien recordaba en una de las intervenciones anteriores a la mía que tuvieron prácticamente 15 días para ordenar al personal del Cabildo en lo que eran las cuestiones de funcionamiento después de la crisis, que hasta nosotros tuvimos que ponernos a hablar con los sindicatos para que de alguna manera la cuestión no fuese a más, para colaborar para que este Cabildo, pues de alguna manera, diese servicios correctos a la ciudadanía. Por tanto, ni siquiera ordenar los trabajadores en los servicios mínimos fueron capaces de hacerlo correctamente. Pero bueno, no se trata ahora de estarles reprochando ni diciendo lo que hicieron mal. Simplemente se trata de decirles, mire, la situación económica que tenemos y la que va a venir es muy mala. La gestión del Cabildo ha sido una gestión, vamos a llamar, poco efectiva. Cuando ustedes están diciendo, hemos liquidado el presupuesto y hemos ejecutado un 83%, eso quiere decir que prácticamente no han hecho nada. Han pagado al personal capítulo 1, han pagado los gastos de funcionamiento capítulo 2, han dado las subvenciones capítulo 4 y 7, pero lo que es el capítulo 6 prácticamente solo se ha ejecutado parte de lo que es la Consejería de Obras Públicas en carreteras. El resto no ha invertido. Y eso
Eso mismo es lo que va a pasar con los 100 millones o los 164 millones o los cuantos millones que van diciéndole a la población y a los ayuntamientos que le dan. Miren, no hay capacidad por parte de las administraciones municipales de gestionar estos proyectos, adjudicar esas obras y tenerlas terminadas antes del 31 de diciembre. Por tanto, nos estamos engañando si nos creemos que eso va a ser verdad. Por tanto, no transmitamos ese mensaje a la ciudadanía. La gente lo está pasando mal. Seamos coherentes, seamos serios y hagamos proyectos a medio y largo plazo. Por eso, desde la oposición les decíamos, hablemos de un plan de recuperación de Gran Canaria a 4 años con unas inversiones de 200 millones por año. Y esas son las cuestiones en las que estamos planteando. Y ni siquiera le hemos dicho invierta en esto o invierta en lo otro. Pero sí les recordamos que muchas de las inversiones que en este momento tienen que ser inversiones en tecnología, inversiones en innovación, inversiones en buscar nuevos mercados, en poner en marcha nuevos productos, en fortalecer la marca Gran Canaria, pero no solo la marca turística, la marca de nuestras producciones, la marca de nuestros artículos, la marca de nuestra gente. Y eso tenemos que hacerlo para poder salir adelante y cambiar parte de nuestro modelo productivo. Pero ustedes no nos quieren hacer caso, no nos quieren que les demos nuestras ideas. Pues parece ser que de alguna forma ustedes solo tienen sobre su cabeza una forma, hacer las cosas rápido y mal. Y eso lo podemos resumir en un refrán muy, muy fácil de recordar. Mire, ese refrán popular dice lo siguiente: las gatas que paren rápido, que paren deprisa, suelen parir gatitos ciegos. Y eso es lo que está pasando con ese proyecto. Lo han hecho deprisa y corriendo, sin contar con los demás, y ya veremos los resultados. Como bien decía antes, otros de los consejeros que intervinieron anteriormente a mí, ya veremos, cuando lleguemos al 31 de diciembre, las cosas que han hecho. No han sido capaces de hacer nada de aquí hacia atrás con normalidad. Daban las subvenciones a los demás o le decían a Gesplan que hiciese las cosas por parte del Cabildo, porque ustedes no tienen esa capacidad de ejecutarlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Marco Aurelio. Tiene la palabra a continuación don Miguel Ángel Pérez, portavoz del Grupo Socialista. Perfecto. Ahora, ¿se me ve, no? Perfecto. Perfecto. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, y por alusiones, a mí me gustaría primero decirle a la oposición del Cabildo que nosotros estamos a disposición de ustedes, y yo creo que durante estas semanas de crisis así lo he hecho, analizar determinadas propuestas con ustedes, incluso atender a algunas de las que me han sido realizadas por parte de algunos portavoces en lo que se refiere, en este caso particular, a mis áreas, tanto a obras públicas como a transportes. Miren, yo comparto con ustedes, especialmente con don José Miguel Bravo Laguna, que tenemos que priorizar lo que son los servicios esenciales porque es lo básico que tenemos que ejecutar y, por tanto, atender necesidades básicas de los ciudadanos. Y también comparto, y creo que así lo hemos reflejado en este plan de inversiones, que debe haber una planificación de carácter insular. En el caso particular de las obras públicas, hemos intentado dar un impulso al presupuesto vigente. Antes hacía referencia a la ejecución por parte de las consejerías en los capítulos 6 y 7. La Consejería de Obras Públicas y la Consejería de Transportes están ejecutando su presupuesto a un nivel, yo diría que medio, no voy a decir bueno porque estaría también mintiéndome a mí mismo. Tenemos un 20% de ejecución presupuestaria en las obras públicas y en torno a un 50% en el caso de los transportes. General del Cabildo. Miguel Ángel, por favor, Sí. vamos a dar continuidad a la sesión. Sí. Tienes la palabra. Gracias, presidente. Retomo por donde iba. Estaba comentando, José Miguel, que en el sentido de la austeridad, yo no comparto con usted ese criterio. Creo que hay que hacer una incentivación para la generación de empleo por parte de las administraciones públicas, además de forma, como usted decía, colaborativa. Nosotros estamos colaborando de manera muy directa con el Gobierno de Canarias para hacer una planificación, en este caso a nivel de la obra pública, de carácter insular y también de carácter regional, para colaborar en esas medidas de financiación que podemos poner en marcha de forma conjunta y sacar proyectos adelante que tengan un interés insular importante. Le ponía antes, no sé si llegó a escucharse, 3 ejemplos de nuevos proyectos que yo creo que Gran Canaria necesita para mejorar sus conexiones a nivel insular. La conexión de la Gran Canaria 3, la circunvalación de Las Palmas con la Universidad de Las Palmas, que es un foco atractor importante de viajeros, no solo en transporte privado, sino también en transporte público. Gran Canaria 3 con la conexión con Teror, enlazar la Gran Canaria 21 del municipio de Teror con la circunvalación de Las Palmas para reducir ese volumen de atascos que tenemos a la altura del centro comercial Los Alicios
y la conexión de la Gran Canaria 1, la red arterial de Gran Canaria, con el puerto de La Luz y de Las Palmas. Como le decía, estamos haciendo un impulso muy importante en lo que a nosotros se refiere para ejecutar el máximo posible de carácter de inversiones en los capítulos 6 y 7 de nuestro presupuesto. Hemos puesto al día la conservación de carreteras después de muchos años. Estamos terminando de adjudicar el contrato de asfaltados insular. Hemos puesto en marcha obras de carácter de emergencia que eran necesarias y que no se han paralizado durante la ejecución de la crisis. Y, por supuesto, estamos elaborando nuevos proyectos para los próximos años porque, evidentemente, tenemos que tener una planificación para poder generar y poner en la calle esa economía y continuar en el crecimiento en las infraestructuras de nuestra isla, poniéndolo en, como decía antes el portavoz del Partido Popular, don Marco Aurelio, en un siglo XXI. También me gustaría recalcar que, y no sé si se me escuchó anteriormente, el margen de colaboración para tratar con nosotros, especialmente en lo que a mí se refiere como portavoz del Partido Socialista, saben que está abierto. Las propuestas que quieran discutir las podemos analizar. Creo que en las últimas semanas he mantenido un contacto directo con cada uno de los portavoces para explicarles aquellas decisiones que estábamos tomando en los ámbitos que a mí me competen y quedo a disposición de todos ustedes para coordinar aquellas ideas que puedan ser de interés general y ponerlas en práctica en beneficio de toda la ciudadanía. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación portavoz de Nueva Canarias, don Carmelo Ramírez. ¿Puede, Carmelo? Gracias. Vamos a ver, yo voy a empezar por el último ejemplo que puso el portavoz del Partido Popular. Ese refrán, hombre, que sería bueno que lo actualizara, señor Marco. Lo de que las gatas que paren rápido, paren gatitos ciegos, ¿no? Ustedes nos piden rapidez y cuando nosotros actuamos con rapidez, se quejan. Pues pónganse de acuerdo. Los tres grupos lo que han planteado en el texto de la moción es que el Cabildo está inactivo. Eso lo plantean ustedes y lo firman los tres grupos en el texto de la moción. Por tanto, nosotros estamos respondiendo, rebatiendo absolutamente, con todo el respeto del mundo a los tres grupos de la oposición, que eso no es verdad. Y ustedes lo que plantean ahora son dos cuestiones. Liquidación del presupuesto 2019. Mire, tenemos que votar que no porque ya está liquidado 4 días antes de que ustedes presentaran la iniciativa. No es que estemos a remolque, es que ustedes no se enteran mucho de cómo hay que funcionar aquí. Y la segunda cuestión es que readaptemos el presupuesto del 2020 para adaptarnos en las actuaciones al COVID. Ya lo estamos haciendo. Hemos planteado una inversión y una financiación de medidas anti-COVID en torno a unos 400 millones de euros, incorporando los remanentes del año pasado, readaptando el presupuesto de este año, que lo venimos haciendo desde el mes de marzo, cuando se decreta el estado de alarma. Por tanto, este planteamiento de ustedes es un planteamiento extemporáneo, llegan tarde, cambie el refrán, señor portavoz del PP, y si usted pues tan interesado está en esta cuestión, oiga, la ley de limitación del gasto que impide el uso de los superávit lo aprobó un gobierno de su partido, del Partido Popular, cuando estábamos en una situación de crisis en el año 2012. Son ustedes los que impidieron desde aquel momento, y es verdad que nosotros estamos planteando el cambio de esa ley que ha sido absolutamente negativo para los intereses populares. Yo termino con una cuestión, bueno, y después la declaración, un ejemplo de que ustedes llegan tarde. Nosotros propusimos hacer una declaración institucional, es verdad que con algún error por parte nuestro, porque primero salió algo en la prensa, pero bueno, tenemos que estar por encima de eso. En esa declaración institucional nosotros planteamos 4 cosas. El uso de los superávit, que su partido lo impidió desde el año 2012, la prolongación de los STER, el recurso al endeudamiento y la flexibilización para poder contratar personal, que también su partido
con esa misma ley lo impidió desde el año 2012. Y si el ejemplo, y ustedes dijeron que no, y ahora han planteado una moción que la discutiremos en el próximo pleno ordinario, planteando más o menos temas similares. Están un poco a remolque, están, no sé, un poco despistados, me da la impresión. Nosotros, para terminar, cuando hay una situación boyante, las doctrinas neoliberales lo que dicen es libertad, libertad de mercado, aquí el Estado no puede intervenir, y cuando hay una situación de crisis, todos los liberales se vuelven comunistas, que el Estado centralice, que intervenga absolutamente todo, la economía, la sociedad, las instituciones, todo, para sanear y después que se saneen, cuando ya no hayan pérdidas, empezar otra vez a privatizar, que es lo que hicieron ustedes, señor portavoz del Partido Popular, en Madrid, y por eso Madrid, la gestión sanitaria del gobierno de Madrid, no del gobierno de España, del gobierno del PP en Madrid, es el ejemplo de lo que no se debe hacer en política. Vamos, Carmelo. Por esa razón, nosotros vamos a votar que no al texto de esta propuesta que ustedes plantean. Muchas gracias. Vamos a iniciar el siguiente turno de intervención. 2 minutos de intervención y empezamos de nuevo de menor a mayor. Tiene la palabra el portavoz del grupo político mixto, en este caso representando al Partido Ciudadanos, don Ruimán Santana. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que escucho a don Miguel Ángel y al señor Carmelo Ramírez y vuelvo a confirmar que este gobierno es el maridaje más extravagante que se ha visto nunca, ¿no? Es cierto que don Miguel Ángel ha tenido una comunicación fluida, por lo menos con nuestra formación política, pero lamentablemente, señor Miguel Ángel, usted no es el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Usted ya ha visto cuál es la posición de Nueva Canaria, que es el partido mayoritario, el que ostenta la presidencia, y es no contar con los miembros de la oposición, no contar con buena parte de los representantes de numerosos electores. Entrar en discusiones de tú presentaste esto antes, tú lo presentaste después, y no centrarse en lo que realmente es relevante para la ciudadanía. Yo creo que aquí la clave es si apuestan ustedes por el marketing, por hacer medidas y venderlas con independencia de que las mismas sean reales y ejecutables, o si quieren apostar por un plan conjunto, consensuado entre las formaciones políticas y que sea transformador de Gran Canaria. Miren, cojan el plan de inversiones, cojan la primera, circunvalación a Gaete, ¿la van a hacer ustedes este año? Esas obras que tienen ustedes aquí, todas estas inversiones, a 31 de diciembre estarán hechas. Miren, ustedes lo que quieren es una oposición que se limita a fiscalizar. Pues, lamentablemente, a nuestro pesar, es lo que van a tener. El 31 de diciembre vamos a comprobar cuánto de este marketing que han tenido ustedes es real y cuánto no. Y concluyo diciendo una cuestión en relación a la intervención de don Marco Aurelio Pérez. Este plan no es que engañemos que nos estemos engañando a nosotros mismos. Este plan, que lo está liderando un partido concreto del equipo de gobierno, lo que está haciendo es engañar a la ciudadanía. Y para eso sí que no cuenten con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra ahora la responsable, portavoz de Podemos. Mismo tiempo, son 2 minutos, doña Sara Ramírez. Tiene la palabra, Sara. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero sí que me gustaría hacer un inciso en que el refranero español es muy grande y maravilloso, que seguramente había refranes que eran mucho mejores para decir, señor Pérez, que aparte de todo, antes de terminar, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a los trabajadores y las trabajadoras de la Casa
de esta casa, pues todo el enorme esfuerzo que han hecho y su compromiso también con la función pública, porque hemos tenido que hacer frente a situaciones que nunca habíamos afrontado y de verdad, gracias por el trabajo que han hecho y gracias también a todas las personas que han hecho un gran esfuerzo para llevar a esta institución al teletrabajo en tiempo récord. Es momento de que todas y todos estemos a la altura, tanto en gobierno como en oposición. Es una etapa de tener altura de miras y de unar esfuerzos. En ese sentido, este es un plan que hemos presentado para actuaciones de carácter a corto plazo y también vamos a tener que hacer actuaciones a medio plazo y a largo plazo. Aunamos esfuerzos en este sentido. Y de esta situación tenemos que aprender sobre todo la importancia de lo público y en esta etapa que comienza tenemos que reforzar todo lo público y poner en el centro de la reconstrucción el apoyo a las personas más vulnerables. En el bien colectivo por encima del interés particular. Y en este sentido los cuidados tienen un gran impacto en el bienestar de las personas, porque cuando hablamos de cuidados no hablamos solo de igualdad o hablamos de políticas sociales, sino hablamos también de infraestructuras y de obras públicas, ordenación del territorio con objetivos sociales y medioambientales. Hablamos de turismo, de industria. Pongamos a las personas en el centro y a los cuidados como eje vertebrador de todas nuestras políticas, porque es un momento idóneo para reorganizar los tiempos de la vida personal con los tiempos de trabajo, de cambiar la vida cotidiana por una más sostenible, de impulsar una nueva forma de consumo que también ponga en valor la producción de nuestra isla y también cambiar el sistema de producción y reproducción y así como establecer una nueva escala de valores. En final, construyamos una sociedad más justa e igualitaria. Apostemos por una política de cuidados para nuestra isla y pongamos en el centro a los Gran Canarios y a la Gran Canaria. Es momento de cuidar y de cuidarnos. Gracias, presidente. Muchas gracias, Sara. Tiene a continuación la palabra el portavoz de Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria, don José Miguel Bravo Laguna. Gracias, presidente. Bueno, lo que se ha visto hoy, desgraciadamente, es un mantenimiento de la posición del grupo de gobierno del Cabildo en su no a la colaboración con los grupos de oposición. No me vale, y es cierto, que algún consejero en particular, el consejero de Obras Públicas y Transportes, mantiene comunicación con nuestros grupos de oposición y nos informa de algunas cosas, pero nosotros hemos planteado no un tema parcial con una consejería, sino un tema global del Cabildo. Ustedes votan que no porque dicen que somos tardíos, que somos una inutilidad, que, en fin, que no nos enteramos de que ya estaba la liquidación del presupuesto. Nosotros no nos enteraremos de cuál es la liquidación del presupuesto si ustedes no nos lo comunican, pero ustedes ejecutan muy mal el presupuesto. Y eso que ustedes están vendiendo a la opinión pública de 100 millones de inversiones, vamos a ver cuánto es lo que ejecutan de aquí al final. Pero en todo caso, les vuelvo a repetir lo que ya he dicho en algún pleno. El grupo o partido político que se atribuye el mérito de la lluvia, que no se le queje luego cuando venga la sequía de que le echen la culpa de la sequía. Y esto es lo que va a pasar. Tenemos una crisis lamentablemente enorme con miles de parados, con miles de afectados, con empresas, con autónomos arruinados, etcétera, etcétera. Y ustedes se empeñan en seguir haciendo una política exclusivamente del grupo de gobierno. Bueno, pues muy bien, nosotros nos limitaremos a hacer la oposición, digamos, en términos normales, y esa nueva normalidad de la que tanto se habla no se está traduciendo en el Cabildo de Gran Canaria en una política de consenso y de hacer frente a una crisis que es inabordable exclusivamente por los gobiernos y tampoco incluso contando con la oposición, pero es un error político que ustedes se empeñan en mantener. En consecuencia, yo creo que nosotros vamos a seguir insistiendo en medidas que consideremos positivas para Gran Canaria. El tema de la promoción turística individualizada en la isla de Gran Canaria, por favor, como isla sanitariamente correcta, el tema de los autónomos, el tema, pero invirtiendo bien lo que tenemos, los escasos recursos de que dispongamos, porque no siempre es cuestión de gastar más, sino de gastar mejor. Y eso creo que ustedes no han sido maestros precisamente en el arte de gastar bien los dineros públicos. En cualquier caso, señor presidente, yo siento que ustedes voten que no, porque en realidad no están votando que no a esta moción. Si ya lo están haciendo, pues voten que sí, no pasa nada. Están votando que no
al espíritu de consenso, de concordia que nosotros los grupos de oposición estamos intentando trasladar a todos los grupos de gobierno. Muy bien, gracias. Tiene a continuación la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí. Hola, bien. De alguna forma vuelvo a reiterar desde la primera exposición a la segunda, esta propuesta de pleno es una propuesta de colaboración con el equipo de gobierno. Y hemos dicho públicamente, es cierto que algunos consejeros y consejeras de ese gobierno de alguna forma han acometido ciertos trabajos, han acometido cierta colaboración e incluso nos han escuchado. Pero lo que no es menos cierto que la labor de ese cabildo, la visualización de ese cabildo y la posición del gobierno conjunto del cabildo es obviar a la oposición. Y obvian además con cuestiones que son fácilmente refutables y fácilmente de alguna manera demostrables que no son correctas. Miren, están hablando de que el presupuesto lo tienen liquidado desde el 13 de marzo, el 13 de abril. Pues mire, lo dieron a conocer antes de ayer, hace 2 días, con lo cual no lo tenían, porque si no lo hubiesen dado a conocer muchísimo antes y hubiesen dicho los 80 y pico millones que tenía el cabildo, no sé cuántos. De pronto han estado trabajando haciéndolo todos los días. Cuando hablan ustedes de que si el gobierno del Partido Popular, pues mire, ¿por qué siguen gobernando en Madrid todavía con el presupuesto del Partido Popular del señor Rajoy después de casi 3 años de gobierno? ¿Por qué todavía la ministra Montero sigue sin decirle gasten el superávit y están todos los alcaldes y todos rogándole a Madrid que de alguna manera deje gastar el superávit? Pues porque de alguna manera las cuentas de España no cuadran. Y nosotros, la moción que hemos presentado el lunes pasado, que ya debatiremos en el pleno al final de mes, es una moción que tiene su texto copiado. Por eso ya le estoy diciendo que lo busque para que vea que lo hemos copiado íntegramente de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, en un consenso de todos los alcaldes y todas las diputaciones de España. Y por creo que también el Cabildo de Gran Canaria debe estar en ese consenso. En lo que estamos hablando y en lo que nos atañe, miren, nosotros creemos que Gran Canaria debe de progresar. Ustedes no creen en el progreso. Mire, lo decía, inversión en tecnología. Fíjense en lo que nos pasó a mitad de este pleno. Se vino el sistema abajo porque no tenemos los medios tecnológicos oportunos, porque seguimos todavía confiando en tecnología del siglo pasado. La evidencia la tuvimos en este mismo pleno. Pero es que cuando, de alguna manera, pensamos en el futuro de los Gran Canarios, a nosotros se nos viene el alma a los suelos. Porque vemos que siguen presentando proyectos de toda la vida, proyectos sin creatividad. Vamos a pintar las casas consistoriales de no sé qué municipio, vamos a faltar no sé qué camino a no sé qué barrio. Pero mire, eso no crea empleo, eso no crea progreso y eso no nos lleva a que esta isla de Gran Canaria pueda prosperar. Y les digo una cosa, los ingresos van a caer en las administraciones públicas, los ingresos van a caer también en las empresas privadas y eso nos va a llevar a que tengamos que de alguna manera acometer políticas de recorte en este cabildo. Y en ese momento no nos vengan a llamar a nosotros. En ese momento, ustedes que malgastan, ustedes que contratan personal de forma indebida, pues van a tener que dar la cara y decir por qué lo han hecho. Gracias. Tiene la palabra a continuación el portavoz del Partido Socialista, don Miguel Ángel Pérez. Gracias, presidente. Me gustaría aprovechar este último turno de intervención para responderle al portavoz de Ciudadanos en relación a la pregunta que acaba de plantear sobre la circunvalación de Agaete. Señor Ruimán, la circunvalación de Agaete es un proyecto que comenzó el Partido Socialista la legislatura pasada en el propio ayuntamiento. Es un proyecto maduro y finalizado. Nosotros, desde Obras Públicas, a solicitud del ayuntamiento en esta legislatura, hemos tramitado un proyecto para extender unos 150 metros aproximadamente esa circunvalación y conectar el proyecto de la nueva residencia de ancianos del municipio de Agaete por solicitud de su alcaldesa. Y ante su pregunta de si lo vamos a ejecutar de aquí a final de año, decirle que las inversiones establecidas en Obras Públicas están preparadas para ser, me está diciendo la secretaria que active la cámara, estaba activada, se ha desactivado sola, pero no me permite activarla. Señora secretaria, ahora no sé si está activa. No, no está. Ahora. Ahora sí. Sí.
le decía que las inversiones que están previstas para obras públicas, y como usted bien sabe, suelen ser obras de gran dimensión, proyectos de gran dimensión, y es evidente que en los próximos 6 meses no van a estar ejecutadas. Sí decirle que los proyectos están disponibles en el caso de las obras que hemos planteado, que los nuevos proyectos para ser redactados están en fase de preparar esos pliegos para poder licitar, y que con toda probabilidad o con toda firmeza esto será para la ejecución en el año 2021. Muy bien, muchas gracias. Tiene a continuación la palabra. ¿Sí? ¿Se cayó otra vez todo? No. Tiene la palabra a continuación portavoz de... ¿Habías Miguel Ángel? Miguel Ángel, Sí, Antonio. ¿habías terminado? Sí, había finalizado. Ah, vale, de acuerdo. Gracias, Tiene la palabra portavoz de Nueva Canarias, don Carmelo Ramírez. Vale, muy bien. Bueno, en esta última, yo creo que los planteamientos, al menos en relación a lo que se propone en este pleno, están muy claros. Encienda la cámara, Carmelo. ¿Perdón? Que enciendas la cámara. Bueno, la cámara. Tu ordenador directamente. Nosotros la tenemos conectada aquí ahora. Sí, venga. Vale, sí. Decía que yo creo que los planteamientos que hay en relación con este pleno, con lo que se propone en este pleno, están claros. A nosotros nos parece que no son asumibles porque ya lo venimos haciendo todo, ¿no? Y luego, en relación a la liquidación del presupuesto, se ha hablado mucho de la liquidación del nivel de ejecución presupuestaria del año pasado, un 83% de ejecución, un importe ejecutado de 819 millones. Es la cantidad más elevada que nunca se haya ejecutado en un año presupuestario en la historia de este cabildo. Yo creo que para que haya consenso amplio, consenso político, hombre, hay que crear un clima. Yo creo que algunas declaraciones no contribuyen mucho a ello. Hay que coincidir bastante en programas, en proyectos, en prioridades. Con algunos partidos de la oposición, sinceramente, eso no es muy asumible. Y después incluso hasta con el COVID. El planteamiento que tiene el Partido Popular, hablo como partido a nivel general, en relación al Estado no son planteamientos rigurosos. Y si ustedes lo que proponen es el modelo de Madrid, que lo plantean incluso hasta como un icono, bueno, pues nos parece absolutamente fuera de lugar. Creo que es absolutamente demagógico poner como ejemplo de que el Cabildo no funciona, que el sistema se ha caído en la celebración de este pleno. Eso es propio de demagogo. Cuando no hay argumentos, se agarra uno de un clavo ardiendo. El ejemplo de que el Cabildo sigue funcionando es que seguimos celebrando este pleno y lo vamos a terminar. Y a propósito de maridajes extravagantes, como decía el portavoz de Ciudadanos, hombre, yo creo que en este sentido, si hay alguna extravagancia que ustedes, como ciudadanos, tendrían que explicar a la ciudadanía, sería ese maridaje que tienen con Vox en algunas comunidades autónomas. Están gobernando juntos, están gobernando con lo peor, con la escoria política de este país, con la ultraderecha. Y eso a nosotros, y eso no es Ciudadanos, eso es Vox. Pero creo que sí que es un ejemplo de extravagancia gobernar con un partido que representa lo peor de la política, ¿no? Y si no, históricamente ya lo tenemos. Yo creo que nosotros en Canarias vamos a asumir, tenemos que responder desde los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno de Canarias, las gravísimas consecuencias que esta emergencia sanitaria, que ya también es económica, que es institucional, existe en estos momentos y que es social, que exige medidas a nivel internacional, a nivel de la Unión Europea, a nivel del Estado, del gobierno de España y en todas las instituciones canarias, y que no tenemos duda que el Cabildo, con las limitaciones que tenemos a nivel de competencia, a nivel económico, a nivel de personal, fruto de esa ley aprobada
por el PP en el año 2012 que nos ha impedido la contratación de más personal, pues estamos haciendo lo correcto, estamos actuando con el máximo de prontitud, de diligencia y priorizando en todas nuestras actuaciones la lucha contra la pobreza, la creación de empleo. Por eso estamos proyectando inversiones, eso es crear empleo a corto plazo, y la reactivación económica con una prioridad muy clara en el tema del turismo y del sector primario. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos entonces a ir finalizando el pleno para proceder a la votación, pero yo me gustaría, dado que se ha hecho referencias en repetidas ocasiones al presidente de este cabildo durante este pleno, señalar un par de cosas. Primero, me parece que es una pena que la oposición en su conjunto, yo creo que no es el mismo talante el de don José Miguel Bravo Laguna o el de don Ruimán Santana que el del portavoz del Partido Popular, lo reconozco así abiertamente, y me da pena que sigan esa estrategia del Partido Popular en Madrid, de Pablo Casado, de la presidenta de la comunidad, de enfrentamiento, de generar crispación en la ciudadanía en vez de diálogo y consenso. Y hablan dice don José Miguel, que él no ha dicho que es de un cabildo inactivo, no lo ha dicho, pero ha firmado un texto que le ha puesto al Partido Popular para que lo firmen los tres y por lo tanto lo ha firmado. Y está hablando usted también, efectivamente, de un cabildo inactivo, del señor portavoz del Partido Popular, que habla de un presidente confinado, cuando el que ha estado confinado es el que me pidió el otro día el certificado para poder salir, el otro día, hace 2 o 3 días. Por lo tanto, mire, que si está confinado, que si se improvisa, que si va muy rápido, que si va muy deprisa, hay que ponerse de acuerdo a la hora de hacer este tipo de manifestaciones. Mire, este cabildo desde el primer momento, y lo han repetido los portavoces y la portavoz de los grupos que conforman este pacto de progreso para la isla de Gran Canaria. Hemos estado activos desde el primer momento, pero incluso, le voy a decir, antes. Estamos manteniendo reuniones de coordinación con el gobierno de Canarias toda la semana. Los cabildos nos reunimos a través de la FECAI con el gobierno. Hemos mantenido varias reuniones de coordinación con los ayuntamientos de Gran Canaria. Estamos reuniéndonos todas las semanas el grupo de gobierno con un equipo técnico del cabildo para hacer un seguimiento a la actividad, a las, digamos, consignas que van trasladándose desde el gobierno de España en función de las declaraciones, de las fases que se vayan aprobando dentro del estado de alarma. Este presidente ha estado con este grupo de gobierno en la toma de decisiones en cada momento, la que se demanda desde la coordinación con otras administraciones y también, desde luego, desde la necesidad de activar políticas de atención a las personas que peor lo están pasando, a las personas que están en situación de pobreza o de exclusión, de desempleo, y manteniendo contactos permanentes también con representaciones de toda la sociedad, con representaciones empresariales. Hemos tenido en las 2 últimas semanas con la consejera de Políticas Sociales reuniones con organizaciones no gubernamentales, siguiendo el pulso a la situación de nuestra isla. Pero mire, lo más importante es que antes, como les decía, del estado de alarma, ante el estado de alarma, el área de políticas sociales puso en marcha un mecanismo de atención a nuestros mayores, a nuestros menores, a los centros para personas con discapacidad, que nos permitió poner en marcha también mecanismos de protección para todas estas personas. Afortunadamente han estado protegidos en nuestros centros, en nuestras residencias. Afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna pérdida humana en nuestros espacios, porque actuamos con premura antes del estado de alarma. Propusimos antes lo que después planteó el estado de alarma. Mire, tecnologías, nuevos mercados, marca Gran Canaria, pero si usted está hablando de nuestro programa de gobierno, como siempre, a rebufo, detrás de lo que proyecta este grupo de progreso para la isla de Gran Canaria, como nunca esta isla ha tenido un modelo de desarrollo sostenible que tiene en cuenta el desarrollo de las personas y el desarrollo del territorio, del paisaje, del medio natural. Como nunca esta isla ha puesto en marcha un proyecto de desarrollo sostenible integral,
el que ustedes no conocen porque se trata de repetir los mismos esquemas que marca el neoliberalismo a nivel internacional. Ustedes no saben de modernización de las administraciones ni de políticas activas para rescatar a la ciudadanía en situaciones como esta. No lo saben, ya lo decía Friedman, decía, yo prefiero una dictadura como la de Pinochet a una economía social. Efectivamente, ese es el discurso que han trasladado siempre y por eso las medidas que han aprobado también de manera sucesiva, siguiendo los dictados de los mercados en el Parlamento español, el Partido Popular y ahora ustedes haciendo ese seguidismo. Lo planteaba ayer a la ciudadanía a la hora de dar cuenta del proyecto de trabajo. Mire, nosotros ya lo han repetido algunos portavoces. El 16 de marzo de este año, el gobierno de España publicaba en el BOE la declaración de alarma ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Apenas una semana después, el 23 de marzo, este grupo de gobierno puso un paquete de medidas de 33 medidas sobre la mesa para actuar con diligencia, para hacer frente a la situación que sabíamos que estaba viviendo una parte importante de nuestra sociedad, nuestras pymes, nuestros autónomos, nuestras familias, para poner en marcha iniciativas también de promoción de la actividad económica. Eran 133 millones, 28 actuaciones. Unos días después, cinco medidas más. Dijimos que eran las primeras. La segunda, 5 millones para el sector de taxi, para el sector primario, para los estudiantes universitarios, para el parque público de viviendas del Cabildo de Gran Canaria. Hoy tenemos de nuevo el orgullo, la satisfacción de sentirnos colmados en nuestras expectativas de ofrecer a la sociedad de Gran Canaria una propuesta de trabajo para los próximos meses, encaminada a reactivar nuestra economía. Y por eso le decíamos, potenciar los servicios públicos, reforzar las ayudas a que lo peor lo están pasando y reactivar nuestra economía. ¿A qué ha permitido esto? Por ejemplo, que Política Social haya contratado 53 personas nuevas para reforzar los servicios sociosanitarios de este cabildo. 16 nuevas medidas puestas ayer en conocimiento de la ciudadanía. Medidas para la potenciación del sector cultural en la isla, para 4 millones más para atender las emergencias sociales, porque eso no hay que hacerlo. Nuevas medidas para atender a los más vulnerables, para promocionar la isla. Es decir, son 18 millones de euros que de luego trasladaremos para su ejecución de las partidas que en estos momentos tengamos que modificar en los presupuestos o que incorporar de los remanentes. Y después un plan de inversiones que están ustedes intentando caricaturizar, señor portavoz del Partido Popular. No es cierto que las obras estén destinadas a infraestructura de ámbito local, que tienen una partida también para eso, porque son necesarias para la pequeña y mediana empresa de esos municipios, para reactivar la economía en los distintos rincones de Gran Canaria, o que no se reactive, no se crea empleo asfaltando, rehabilitando edificios, poniendo al día las instalaciones municipales. También, por supuesto, que se crea actividad económica, se crea empleo para las pequeñas y medianas empresas, pero el plan es mucho más ambicioso y ustedes lo saben. Ustedes lo saben, 15 millones de euros para el sector turístico, 10 millones de euros directamente para el consorcio turístico de Maspalomas, 3 millones para actuar en la playa de las Canteras, 1,5 millones para actuar en Mogán. Lo conocen perfectamente. Saben, por ejemplo, que hemos hecho una inversión muy importante durante todo este tiempo para el sector primario, creando canales de comercialización, haciendo llegar los productos de nuestra tierra a las personas más vulnerables. Y le hemos implementado 3,5 millones de euros más para seguir avanzando en redes, depósitos, oficinas de extensión agraria, mejoras de la Casa de la Miel, por industria y comercio, casi 6 millones de euros para seguir trabajando con las pymes en las zonas comerciales abiertas, en nuestros polígonos industriales, donde nunca invirtieron un euro. Y hemos rehabilitado todos los polígonos industriales de esta isla y seguimos rehabilitando para que se realice la tarea industrial en condiciones. Políticas territoriales y paisajes, seguimos embelleciendo nuestra isla, un déficit estructural para actuar en la Gran Canaria 1, la Gran Canaria 2, para mejorar nuestro territorio y nuestro paisaje, 8 millones para seguir avanzando en la depuración, en la desalación, en incorporar las nuevas tecnologías a la fabricación de agua y al tratamiento de las aguas negras en nuestra isla.
casi 9 millones de euros para empleo, para mejorar los espacios y para empleo de las familias de esta tierra. Más de 500 familias se van a ver beneficiadas de este plan de empleo del Cabildo de Gran Canaria. 9 millones de euros para vivienda, como no se había hecho nunca. Lleva esta comunidad más de 10 años sin invertir un duro en vivienda. Este Cabildo está poniendo 9 millones de euros para ayudar a la urbanización de parcelas para viviendas sociales, para convenios de rehabilitación, para proyectos de emergencia ocupacional, para viviendas compartidas, para la promoción de viviendas públicas, para intentar promocionar también viviendas privadas sin terminar. En el área de presidencia hay un amplio abanico de posibilidades, pero mire, le voy a poner una, la de rescate y potenciación del puerto de Taliarte, la de recuperación de nuestro patrimonio histórico, en igualdad, diversidad y transparencia. Por primera vez, un área, este grupo de gobierno progresista, dedicada especialmente, singularmente a la igualdad, se destinan casi 4 millones de ellas para un espacio alojativo para mujeres y menores víctimas de violencia de género, o cultura, 9 millones de euros para la cultura en nuestra isla. Ya hemos hablado de obras públicas y lo ha explicado perfectamente nuestro consejero. Y cooperación institucional, la Cumbre Vive, más de 13 millones para esa propuesta, 5 millones ahora para trabajar con la sociedad civil y las instituciones. Son 13 millones de euros para el mundo rural, para los municipios que pierden población, para reactivar su economía. ¿De qué estamos hablando? Proyectos sin duda especialmente ambiciosos para recuperar la economía, para trabajarlo directamente con la ciudadanía, con las instituciones públicas, con los ayuntamientos de manera coordinada, un proyecto transversal, del que nos sentimos profundamente orgullosos y yo desde luego quiero insistir en lo que han comentado los compañeros y compañeras portavoces, agradecer a toda la gente que lo ha hecho posible, al grupo de gobierno que ha trabajado especialmente en estos últimos días para hacerlo posible con sus equipos técnicos, con los trabajadores y trabajadoras de cada área. Me parece que, desde luego, la sociedad canaria, que por cierto, eligió a este grupo de gobierno frente a otras alternativas, tampoco lo podemos olvidar, son los ciudadanos de Gran Canaria los que, por un segundo mandato, 4 años revalidados por decisión de la ciudadanía, confirman a un grupo de gobierno progresista frente a las entelequias que ustedes pretenden proponer. Bueno, pues vamos a proceder a la votación. Como les decía, vamos a hacer visible para que la señora secretaria tome nota de cada una de las votaciones que vamos a realizar. Votos a favor. Solicito la palabra, señor presidente. ¿Por alguna razón concreta? Sí, por alusiones y por dos cuestiones claras. No cabe alusiones. Usted ha estado hablando 15 minutos cuando habíamos pactado que eran 5 minutos, 3 minutos y 2 minutos. Y usted solo ha hablado más que todos los demás. Y, por supuesto, ha faltado el respeto y ha faltado su palabra, la palabra que habíamos pactado en la Junta de Portavoces. No se puede hacer lo que usted ha hecho. Coger al final su palabra sin turno y machacar a los demás sin que luego podamos defendernos. Vamos a proceder a la votación. Voto a favor de... Vale, vamos a conectar... no, lo podemos decir. Vamos a ver. Vamos a proceder a votación. Voto a favor de esta... de la propuesta de los grupos de la oposición, de este Cabildo Ciudadanos Unidos por el Canal del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Dónde votamos, A levantar la mano. No. Sí. Vamos a ver, vamos para hacerlo más fácil. Señores de Ciudadanos, entiendo que votan a favor. ¿Hay algún voto distinto? Correcto. Muy bien, gracias. Señores del Grupo Político Ciudadanos Coalición Canarias, entiendo que votan a favor. Unidos por Gran Canaria.
Don José Miguel Bravo Laguna, tiene el micrófono. Don José Miguel, active el micrófono, por favor, y la cámara también, para que lo podamos... Don José Miguel, por favor, el micrófono y la... A ver. Todos los dos. Sí. Ahora. Sí. Sí. Entiendo que votan... 3 votos a favor, sí. Vale, gracias. Partido Popular. Señor portavoz del Partido Popular. Nuestro voto es favorable a la propuesta que hemos presentado. De acuerdo. Entiendo, por lo tanto, que votan a favor. ¿Hay algún voto más a favor? Entiendo que votan a favor de esta propuesta los miembros de los grupos políticos Partido Popular, Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria y Ciudadanos. Votos en contra. Señor portavoz del Partido Socialista, entiendo que ¿me puede decir, por favor? Sí, nuestro voto es en contra. Señora portavoz del Podemos. Nuestro voto también es en contra. Señor portavoz de Nueva Canarias. Carmelo, por favor, un poquito otra vez. Carmelo, ahora tienes el micro activado, a ver. Nuestro voto es en contra. Muy bien, gracias, Carmelo. Entonces, entiendo que el resto de las personas, quiere decir todas las personas del Grupo Socialista, de Podemos y de Nueva Canarias, votan tal y como han dicho sus portavoces. Si hay alguien que diga lo contrario, que pida la palabra y lo diga. Si no, entiendo que todo el mundo vota en contra. ¿De acuerdo? Vale. Todo el mundo vota en contra. Por lo tanto, se rechaza la propuesta planteada por los grupos de la oposición con 17 votos en contra y 11 votos a favor. Muchas gracias. Buen día. Se levanta la sesión. Buenos días. Ay, perdón. Yo quería decir, perdón. Que yo quiero darles las gracias a la señora secretaria. Quiero darle las gracias a los técnicos de informática de este cabildo que han estado trabajando sin horario y por supuesto a Laico, que ha hecho un esfuerzo enorme también para que a la empresa para que esto sea hoy una realidad. Muchísimas gracias. No quería que se me iba a pasar. Muchas gracias.